Escuchen, compañeros estoicos de la era digital. Han tropezado con un tesoro dorado. Y no estoy hablando del último video viral o meme. Si alguna vez te has encontrado desplazándote por las redes sociales, suspirando ante las presiones del mundo actual, preguntándote por qué no puedes simplemente dejar las cosas ir, o simplemente queriendo preocuparte un poco menos por cada pequeña cosa, que tú, amigo mío, estás en el lugar correcto. Verás, mucho antes de nuestros desafíos modernos, algunos tipos brillantes conocidos como los estoicos vivieron sus vidas basadas en principios que, lo creas o no, pueden enseñarnos cómo dominar el arte de no preocuparnos demasiado. Irónico, ¿no es así? Que la sabiduría antigua pueda guiar nuestras vidas llenas de teléfonos inteligentes, impulsadas por la cafeína. En el próximo rato de tu tiempo, vas a descubrir 10 principios estoicos, simples, pero profundamente transformadores. Principios tan refrescantes que podrían ser el antídoto contra el caos que es la vida del siglo XXI. Y hey, si quieres ser el primero en descubrir más perlas de sabiduría como estas, adelante y golpea esa campana de notificación y suscríbete. Lo peor que podría pasar, ganar algo de sabiduría. Te desafío incluso a dar ese paso. Bienvenido al mundo iluminador del estoicismo, donde lo antiguo se encuentra con lo nuevo y donde nos educamos en el arte de mantener la calma y seguir adelante. Nos sumergimos ahora. Controla lo que está dentro, libera lo que está fuera. Principios 1. Controla lo que está dentro, libera lo que está fuera. Imagina esto. Es un martes lluvioso por la mañana. Acabas de preparar la taza de té perfecta y justo cuando estás a punto de dar un sorbo, tu gato la tira al suelo. Podrías haber estado furioso, haber culpado a Whiskers o incluso al universo por conspirar en tu contra. Pero aquí hay un pensamiento estoico para reflexionar. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad, dijo el legendario Séneca. La verdad es que las cosas suceden, el té se derrama, los gatos son traviesos. ¿Qué está dentro de nuestro control? Nuestras reacciones. En lugar de dejar que nuestra imaginación pinte un día sombrío por delante, podemos elegir reírnos y preparar otra taza. El mundo seguirá lanzando bolas curvas, pero el poder de nuestras reacciones, eso es todo nuestro. Así que la próxima vez que tu Wi-Fi falle durante esa crucial llamada de Zoom o tu pizza llegue fría, respira hondo. No es la pizza fría lo que nos perturba, sino nuestra interpretación de ella. Acepta el momento presente. Principios 2. Acepta el momento presente. Marco Aurelio una vez reflexionó: no dejes que el futuro te perturbe, porque llegarás allí si nutres tu presente. Es el siglo XXI. Tenemos notificaciones consumiendo cada segundo y nuestros pensamientos corren más rápido que nuestra velocidad de Internet. Pero qué a menudo nos perdemos el ahora. ¿Recuerdas esos días en los que caminabas por el parque pero tu mente estaba perdida en las tareas del mañana? ¿O esas cenas familiares donde tus pensamientos se desviaban hacia arrepentimientos pasados? Los estoicos nos enseñan que hoy, este mismo momento, es un regalo. Entonces, ¿por qué desperdiciarlo preocupándonos por el pasado o el futuro? Estar presente no se trata solo de prestar atención, se trata de experimentar realmente la vida, saborear tus comidas, escuchar a tus amigos y sentir el viento en tu rostro. Deja ir los arrepentimientos de ayer y las ansiedades de mañana. En el gran tapiz de la vida son los pequeños momentos cosidos juntos los que definen nuestra felicidad. Principios 3. Acepta el cambio como el curso de la naturaleza. ¿Alguna vez has notado cómo cambian las estaciones? Los inviernos se derriten para dar paso a la floración de la primavera. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a las alteraciones de la vida, ya sea un cambio de trabajo, una ruptura o una mudanza, resistimos. Como sabiamente dijo Epicteto, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. La vida está en constante cambio, tan fluida como el río Támesis. Luchar contra la corriente es agotador. Abrazarla, ahí es donde reside la libertad. La naturaleza de la vida
es la evolución. Así como Roma no se construyó en un día. Tú también eres una obra maestra en progreso. Cada cambio, cada giro y vuelta añade una pincelada única a tu lienzo. Así que la próxima vez que te enfrentes a un desvío inesperado, recuerda, todo es parte del gran diseño. Principios 4. Sirve a los demás. Vivimos en un mundo lleno de oportunidades y potencial para hacer una diferencia. Como aconsejó Séneca, no existimos independientemente, sino que todos estamos conectados a través de una asociación espiritual. El estoicismo no se trata solo de entenderse a uno mismo y del desarrollo personal, sino también de mejorar la comunidad que nos rodea. Al ayudar a los demás, no solo enriquecemos y damos más significado a sus vidas, sino que también agregamos profundidad y significado a nuestras propias vidas, ya sea ayudando a los vecinos en momentos de dificultad, ofreciéndose como voluntario para contribuir al desarrollo comunitario, o simplemente estando allí para los amigos en momentos difíciles. Cada acto amable que realizamos tiene un impacto y se expande a través del vasto universo. Imagina, en un hermoso día, ves a tu vecina Mary luchando con el jardín en lugar de simplemente mirar hacia otro lado. Decides ofrecer ayuda. Tú y Mary trabajan juntos en el jardín y tienen una mañana alegre. Esta acción no solo ayuda a Mary a completar su trabajo más rápido, sino que también muestra tu cuidado y disposición para ayudar. Más importante aún, crea un espíritu armonioso en el vecindario y afirma que podemos marcar la diferencia en la vida de alguien a través de pequeñas acciones. Recuerda que no se trata solo del autodesarrollo, sino también de la capacidad de elevar a otros en este viaje. Tenemos el poder de hacer del mundo un lugar mejor, no solo al convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, sino también al difundir pasión y compasión a quienes nos rodean. Principio 5. Cultiva riquezas interiores en la era presente. Estamos presenciando la fuerte presencia de páginas de Instagram y otras plataformas de redes sociales donde las personas a menudo muestran su riqueza y logros materiales de manera llamativa. En este contexto, es fácil para nosotros colocar nuestra felicidad en posesiones extravagantes y las últimas masas convocantes. Sin embargo, las ideas de los filósofos antiguos como Séneca ofrecen una perspectiva diferente. Séneca afirmó que la riqueza no siempre se mide por dispositivos tecnológicos avanzados o las mejores marcas de moda. La verdadera riqueza reside en nuestras almas, en la capacidad de disfrutar profundamente y profundamente de la vida. Es la satisfacción del alma, la riqueza de experiencias memorables y el tesoro de recuerdos queridos. Imagina un amigo que ha tenido un viaje lleno de experiencias memorables en diferentes países y comparte historias fascinantes sobre los lugares que ha visitado. Es posible que no tenga muchas posesiones o riquezas materiales, pero posee un tesoro invaluable de experiencias memorables y hermosos recuerdos. Mientras que tú puedes tener muchas posesiones caras y comodidades modernas, cuando escuchas a tu amigo hablar sobre su viaje y cómo disfrutan de la vida, te das cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en la capacidad de apreciar y saborear cada momento de la vida. Los filósofos estoicos nos recuerdan que disfrutar de las comodidades de la vida es bueno, pero no debemos permitir que estas comodidades se conviertan en condiciones para nuestra felicidad. En lugar de quedarnos atrapados en la búsqueda interminable de riquezas materiales, debemos centrarnos en construir historias, relaciones y valores espirituales. En última instancia, las historias y resultados que creamos en la vida son las cosas de verdadero valor, no la cantidad de dinero en nuestras cuentas o la cantidad de posesiones que tenemos. Principio 6. Reconoce los ciclos naturales de la vida. La pérdida, ya sea perder una chaqueta querida, un recuerdo apreciado o un ser querido, siempre trae una sensación indescriptible de dolor. En ese momento, podemos sentir que la vida ya no tiene sentido. Sin embargo, como expresaron las palabras de Marco Aurelio,
La pérdida no es algo malo, sino incluso una parte esencial de nuestro proceso de cambio y crecimiento. En otras palabras, el cambio es una parte inevitable de la vida y no puede evitarse. Podemos comparar la vida con un vasto ecosistema donde todo tiene su temporada. Los árboles desprenden hojas para crecer otras nuevas y nosotros también debemos enfrentar finales y comienzos en nuestras vidas. Cada final es una oportunidad para aprender y crecer, y cada comienzo es una oportunidad para el desarrollo y el cambio. En lugar de aferrarnos a lo que ha pasado, la filosofía estoica nos anima a apreciar la impermanencia de la vida. La vida siempre está en movimiento y cambio, y nuestra capacidad para abrazar y aceptar estos cambios nos ayuda a vivir plenamente. Debemos cultivar un profundo amor no solo por quienes nos rodean, sino también por nosotros mismos. Y cuando sea hora de dejar ir, debemos hacerlo decididamente, como dar la bienvenida a un nuevo amanecer. La vida continúa y debemos continuar nuestro viaje con coraje y apertura a lo inevitable. Imagina que eres un entusiasta del deporte y tienes una bicicleta querida que has usado durante muchos años. Esta bicicleta te ha acompañado en muchos viajes y se ha convertido en una parte importante de tu vida diaria. Sin embargo, un día pierdes la bicicleta en un robo. La pérdida de esta bicicleta inicialmente trae un profundo dolor y arrepentimiento. Puedes sentir que has perdido una parte de ti mismo. Sin embargo, después de un tiempo, comienzas a ver esta pérdida de manera diferente. Aprovechas la oportunidad de comprar una nueva bicicleta, quizás un modelo más avanzado y que se adapte mejor a tus necesidades actuales. También aprendes a evaluar el verdadero valor de las posesiones físicas y encontrar alegría en la vida, no basada en ellas. La pérdida de la bicicleta es un cambio no deseado, pero también marca un nuevo comienzo. Lo importante es que aprendas de esta experiencia y permitas que forme tu vida y perspectiva de una manera más positiva en lugar de aferrarte al pasado. Comprende y acepta el destino. Principio 7. Comprende y acepta el destino. No sugiero que aceptes todo ciegamente, pero como señaló Epicteto, no exijas que las cosas sucedan como deseas, sino que desees que sucedan como suceden. La vida, con sus innumerables complejidades, es una combinación de nuestros esfuerzos y el diseño del universo. A veces, a pesar de nuestros mayores esfuerzos, los resultados no están a nuestro favor. Pero en lugar de ser derrotados por las cosas que no salen según lo planeado, la filosofía estoica nos aconseja aceptar lo que ha sucedido. En última instancia, las historias más cautivadoras a menudo surgen de cambios inesperados. La filosofía estoica no se trata de eliminar por completo todos los deseos o el deseo de provocar cambios positivos en nuestras vidas. En cambio, propone que nos centremos en lo que podemos controlar y aceptemos lo que no podemos. Esto nos ayuda a reducir el estrés y la ansiedad causados por la incertidumbre y las circunstancias no deseadas. Aprovecha la oportunidad en cambios inesperados. Úsalos como oportunidades para aprender y crecer. A veces los desafíos inesperados pueden llevar a nuevas oportunidades y ofrecer lecciones valiosas que no podríamos encontrar en el plan original. La vida está llena de sorpresas y enfrentar cambios inesperados es parte de la vida. Cómo lidiamos con estos cambios y aprendemos de ellos puede hacer que la vida valga más la pena y sea más significativa. Imagina que habías planeado un viaje de campamento de fin de semana y meticuloso. Prepárate para ello, empacaste ropa, comida y planes de actividades. Sin embargo, cuando llegaste al destino, el clima comenzó a cambiar y comenzó a llover. Tus planes de acampar casi se cancelaron por completo. En lugar de desanimarte y decepcionarte, decidiste adaptarte. Tú y tu grupo decidieron organizar actividades en interiores en lugar de exteriores. Tuvieron un encuentro interesante con la gente del lugar y experimentaron cosas que no anticiparon. Todos en el grupo se sintieron alegres y al final tu viaje se convirtió en una experiencia memorable, a pesar del cambio inesperado del clima. Principios 8.
desprenderse de la validación externa. En el mundo moderno, nuestras vidas se han convertido en un escenario vibrante de conectividad e interacción en línea, con cada me gusta, comparte y comentario en plataformas de redes sociales. Tendemos a buscar validación desde afuera, definiendo nuestro valor a través del reconocimiento público. Sin embargo, hemos considerado cuidadosamente la advertencia de colocar demasiado énfasis en estos pequeños símbolos en la pantalla. Para entender esta consideración, volvamos a los pensamientos de Epicteto, un filósofo estoico conocido por su sabiduría. Escribió: "El hombre no está preocupado por problemas reales, sino por sus ansiedades imaginadas sobre problemas reales".